vote en este Congreso la retiramos. Gracias, congresista Lescano. Por favor, continúe, congresista Arana. Bueno, Presidenta, con ánimos de cumplir con la tarea que hemos asumido, que es poder legislar y tener dictámenes pronto en materia de reforma del sistema político, del sistema de justicia. En este caso estamos en el tema del sistema político y con un punto en particular, que es el tema del financiamiento privado público de las organizaciones políticas. Con ánimo de contribuir a avanzar Presidenta, creo que el artículo 31, en el párrafo 1 y en el párrafo 2, podrían no tener ningún inconveniente. Frente Amplio mostraríamos nuestra conformidad con el párrafo 1 y 2 del artículo 35. En el tercero y cuarto, Presidenta, hay algunas observaciones que como Frente Amplio quisiéramos hacer. Cuando se señala que el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado, y su regulación, control, verificación, fiscalización y sanción se realiza de acuerdo a ley, tal cual está, Presidenta, no resuelve el problema que da origen a la necesidad de constitucionalizar el tema de los aportes públicos y privados a las organizaciones políticas. Porque para comenzar, todo lo que se ha dicho sobre el hecho de que los financiamientos privados en realidad no son aportes, son inversiones en política. Eso en el mejor de los casos, Presidenta. En otros casos son simplemente la compra de un aparato político para terminar consiguiendo quien tome decisiones políticas y formule leyes en favor de intereses privados, muchas veces inconfesables o ilegales. Y eso ya no es aporte, eso tampoco es una inversión, eso en realidad es una corrupción encubierta. Y contra eso estamos. Y quisiéramos que la ley, y en todo caso la constitucionalización de los aportes, no deje ninguna ventana, ningún resquicio, si bien es cierto debe ser principista y genérica, no reglamentarista como se ha señalado a lo largo de estos días de debate, pero no debiera dejar espacio a una puerta abierta para que finalmente las organizaciones políticas terminen literalmente compradas por quienes tienen el dinero y no participando en elecciones, sin embargo tienen una suerte de empleados que, como les financiaron la campaña, terminan respondiendo política y legislativamente en favor de esos intereses. Y para eso, Presidenta, nosotros consideramos en el Frente Amplio que debería señalarse en el párrafo 3, el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado, no corporativo. Y sus aportes no deben ser, mayor al monto equivalente del 10% del financiamiento público directo. Con lo cual, Presidenta, lo que estamos señalando es en principio un mecanismo claro en el que esos aportes no son inversiones de las empresas en políticas ni son compra de aparatos políticos que luego terminan haciendo lo que estamos viendo ahora, que los que no fueron elegidos pero tuvieron el dinero para hacer que otros fueran elegidos, en la práctica terminan aniquilando el fin supremo de lo que fue un proceso electoral, que es la decisión soberana de los ciudadanos y ciudadanas para elegir a sus representantes. En el cuarto párrafo, Presidenta, cuando se señala, mediante el financiamiento público se promueve la participación política bajo criterios de igualdad y proporcionalidad, así como el fortalecimiento de las organizaciones políticas en un marco de transparencia y lucha contra la corrupción, en principio hasta allí, como Frente Amplio podemos suscribirlo, ¿no? Sin embargo, en el párrafo quinto consideramos que debe añadirse al inicio: el Estado garantiza la publicidad electoral en medios de comunicación en igualdad de condiciones. Y continúa: para ello se autoriza, tal como está expreso en el texto que usted ha alcanzado, la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación televisivos mediante financiamiento público indirecto y en la forma prescrita por ley. Entonces,
allí podría quedar. Y finalmente... Perdón, ¿puede repetir qué es lo que aumenta? Lo que aumenta es al inicio, congresista Salgado, si me permite, Presidenta. El Estado garantiza la publicidad electoral en medios de comunicación en igualdad de condiciones. Para ello se autoriza, ¿no?, en el quinto párrafo. Y finalmente, creo que es un tema que lo hemos escuchado como expresión en el proyecto del Ejecutivo, pero lo hemos escuchado en el debate que tuvimos sobre el tema de las dádivas y que efectivamente, tal como ha quedado redactado, hay un tema que se presta a interpretaciones de que aún puede no ser un candado suficientemente fuerte sobre el financiamiento ilegal. Nosotros creemos que al final, presidente, debería incluirse un párrafo que diga, porque está en la propuesta del Ejecutivo, está en el debate que tuvimos, Presidenta, sobre el tema de la ley sobre la prohibición de dádivas, está en el espíritu de las intervenciones que he escuchado a varios colegas. El financiamiento ilegal genera sanción civil, administrativa y penal conforme a ley. Con lo cual no necesitamos entrar a tipificar qué tipo de financiamiento es ilegal o no, eso lo define el Código Penal. Y que se añada, Presidenta, que se prohíbe, y esto sí es un tema muy importante para el Frente Amplio, Presidenta, y creo que puede serlo para las demás bancadas, que se añada que se prohíbe cualquier contratación de publicidad adicional de parte de organizaciones políticas, candidatos y otras personas naturales o jurídicas en medios de comunicación o logística para proselitismo y propaganda. ¿Y por qué sería importante incluir eso, Presidenta? Porque lo hemos visto en la última campaña. Uno de los escándalos con Odebrecht y la Confiep en relación a dinero que se ha recibido y que habría favorecido a Fuerza Popular, igual los de Fuerza Popular podrían decir que llegó financiamiento a través de organizaciones de sociedad civil contra la campaña de Fuerza Popular. Y entonces, si hay un tercero que es que es alguien que puede comprar propaganda o pagar propaganda en favor, diría, de sus intereses, pero en realidad termina siendo en favor o en contra de uno u otro candidato, que pueda ser empresa o organización no gubernamental, nacional o internacional, resulta distorsionador del proceso. Y por eso, Presidenta, este señalamiento de que en el texto constitucional figure que se prohíbe cualquier contratación de publicidad adicional de parte de organizaciones políticas, candidatos y otras personas naturales o jurídicas en medios de comunicación o logística para proselitismo y propaganda. Con lo cual cerramos la posibilidad a que se le saque la vuelta a la norma, porque uno podría decir, bueno, ya se prohibió y se le puso un tope al financiamiento privado, pero ¿qué pasa si viene un tercero y dice, vamos a defender nuestros intereses y vamos a poner publicidad en contra de esa organización política, como de hecho ha ocurrido, o en favor de la otra organización política? No aparece el símbolo, pero aparecen los contenidos destinados a bajarse de la campaña a un candidato que le resulta contrario a sus intereses. Y eso, Presidenta, no debiera ser... Me pide una interrupción, congresista Mantilla, si lo presidente excepcional, porque me habían dado dos interrupciones, pero si la Presidenta lo permite, y si no, solo termino, ya he dado dos. Ya, en este debate que es más pequeño, en realidad vamos a ceñirnos al reglamento, congresista Mantilla. La siguiente oradora, o el siguiente orador, el congresista Arreategui, le da la intervención. Entonces, para concluir, Presidenta, el párrafo 1, el párrafo 2 podrían quedar tal cual. El párrafo 3 podrían añadir que cuando se dice que el financiamiento puede ser público y privado, señalamos que sea privado no corporativo y que sus aportes no deben ser mayores al monto equivalente del 10% del financiamiento público directo. En el cuarto párrafo puede quedar tal cual está. En el quinto señalamos que al inicio se añade el Estado garantiza la publicidad electoral en medios de comunicación en igualdad de condiciones. Para ello el texto queda tal cual está. Y se añada un sexto párrafo que diga el financiamiento ilegal generará sanción civil, administrativa y penal conforme a ley, ¿no?, prohibiéndose cualquier contratación pública adicional de parte de organizaciones políticas, candidatos y otras personas naturales o jurídicas en medios de comunicación o logística para proselitismo y propaganda. Eso es lo que quería aportar desde la bancada del Frente Amplio, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, congresista Arana. Congresista Reategui, había una interrupción solicitada por el congresista Mantilla, si usted lo permite. Sí, por favor, presidenta. Congresista Mantilla. Sí, solamente quería recordarle al congresista Marco Arana que no se olvide que también Susana Villarán dispuso de un amplio despliegue de publicidad para contrarrestar la campaña del no. Y ahí están comprometidos muchos del Frente Amplio. Entonces hay que ser bien horizontales según la crítica, no solamente mencionar a alguien. Presidenta, este tema de la publicidad y de los gastos, yo también pienso que aquí de alguna manera se quiere restringir el derecho y la libertad que puede tener de repente alguna persona que quiere participar en la vida política y si tiene dinero invertirlo en su campaña. O sea, también hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, los extremos son negativos. Tenemos el caso Soros que aportó a Toledo, ¿no?, para toda esta marcha de los 4 Sur y todo lo demás, y miren que terminó. Entonces, yo creo que es un tema que hay que debatirlo bastante. Muchas gracias, congresista Rolando Reategui. Gracias, congresista Reategui. Sí, presidenta, siendo teniendo el criterio de que una constitución debe ser mucho más principista que reglamentaria, dando esta situación, también yo ya que la tendencia es a reglamentar, yo propondría también que las organizaciones políticas están prohibidas de recibir fondos del extranjero destinados a imponer políticas foráneas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico y la sociedad. Le voy a explicar por qué. Yo les quiero explicar algo. En el caso de Colombia es un caso sumamente que se puede tomar como ejemplo, que muchas organizaciones vinculadas a ONGs recibieron millones de dólares incluso para torcer la voluntad de un pueblo y hacer que los grupos guerrilleros o terroristas que han violado sistemáticamente los derechos humanos de los colombianos, han creado con millones de dólares influenciar en el presidente Santos para que haya una impunidad. Ahí se fueron a un referendo. En el referendo el pueblo colombiano le dijo que no. Y cuando el referendo le dijo que no, entonces el presidente Santos dijo que eso se arregla en el Congreso. Y lo arreglaron en el Congreso. Entonces, yo les pregunto ahora, las ONGs que están destinadas acá del extranjero y que financian muchos de ellos a partidos políticos, a organizaciones y sobre todo a nuestro ordenamiento jurídico, ¿se les va a permitir? Por ejemplo, George Soros, que fue expulsado no solamente de los Estados Unidos, sino de Hungría y ahora de Austria. Es un importante benefactor, entre comillas, de muchos ONGs que utilizan acá algunos medios que significa tratar de usar y situaciones de entre comillas, mandar a jueces al exterior, a fiscales al exterior, para lavarles el cerebro, incluso venir acá con otro tipo de cosas. Eso también influye dentro de una organización política. Creo que el congresista Gino Costa me pidió una interrupción, ¿o no? Sí, por favor. Congresista Acosta. Solo precisar que el señor Soros es ciudadano norteamericano y no ha sido expulsado de Estados Unidos. Y tampoco de Hungría o de otros países. Sí, ha sido declarada persona non grata porque es de nacimiento húngaro y se opone al régimen de extrema derecha de Hungría, pero no ha sido expulsado. Solo esa precisión, presidente. Bien. Gracias. Bueno, el partidario es Soros, entonces, ya. En todo caso, pero este tipo lo que hace es simplemente desestabilizar todo el tipo de economías para ganar más dinero. Desestabiliza una economía, compra acciones mucho más bajas y de nuevo otra vez da un financiamiento para que las economías comienzan a generar mejores estándares para él después cobrar mucho más. Entonces, yo creo que permitir, por ejemplo, que este tipo de aportes del exterior, de este tipo de organizaciones deben estar absolutamente prohibidas. ¿Ya? Y en el otro caso de la parte de los financiamientos de los partidos políticos, yo discrepo. Si la ley te dice hasta tanto dinero tienes que bancarizar, eso significa que hay debajo de un monto, tú no estás obligado a bancarizar. ¿Por qué lo tenemos que poner en la Constitución? Sería una locura. Y otra cosa, parece que algunos legisladores viven en Suiza. Yo les pregunto algo. El Perú, el 70% de la economía es casi informal. ¿Un informal es un delincuente?
¿Un informal no tiene intereses? ¿Un informal no tiene acaso, no se reúnen para crear sus partidos pequeñitos y sobre todo sus movimientos independientes para crear sus alcaldes, sus gobernadores regionales? O sea, ¿no es una economía informal esta? ¿Acaso? ¿O estamos en Suiza que todo está totalmente formal y legal? O sea, no están viendo la realidad peruana es singular, y en cada región singular a su vez. Por eso yo creo que es importante que no se puede permitir tener dinero del exterior para los partidos políticos ni de las organizaciones que se disfrazan de ONGs para recibir dinero. Y yo estoy de acuerdo incluso que el debate en México fue muy grande acerca de que si los partidos políticos puedan incluso poner propaganda política en los canales de televisión privados. Y fue un debate tremendo. Tal es así que se pusieron de acuerdo todos los legisladores y lo hicieron en una noche sin decir nada, porque si esto lo ponían a debate, hubo una campaña, tenía que haber una campaña como lo hay ahora de los medios de tal nivel mediático que simplemente no podían aprobar nada. Y todos los líderes se pusieron de acuerdo, no vamos a permitir ni un solo sol de los partidos políticos invertir en los canales privados. Y lo hicieron, en una noche lo hicieron. Zapatearon, hicieron miles de cosas, miles de detalles, dijeron la vela verde a todos los partidos políticos, a todos los líderes, pero aprobaron en el Congreso. Aprobaron en el Congreso. Entonces, por lo tanto, creo, Presidenta, que si aprobamos eso, ahí sí, de repente, dice igualdad, ¿verdad? Ahí sí, igualdad y tal vez proporcionalidad. La congresista Lourdes Alcorta me pide una interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Lo que debe quedar claramente establecido y prohibido es que los gobiernos financien candidaturas presidenciales en otros países, como ha sido el caso de Venezuela o el caso de Brasil. Porque esa es una influencia, una intromisión a otro país, y es una intromisión geopolítica inclusive, donde quieren poner una situación extrema del siglo XXI, por ejemplo. Eso debe quedar claramente establecido. Los gobiernos no pueden financiar campañas electorales en ningún país. No podemos recibir plata en ningún país, Presidenta. No podemos recibir plata de ningún país. Eso debe estar claramente establecido y bien puntualizado, y de ninguna ONG tampoco. Y de ninguna ONG tampoco. No se debe recibir plata en campañas de ningún gobierno ni de ninguna ONG. Por esa cuestión de la ONG, la cosa es muy abierta y muy libre. Gracias. Gracias. Termino, Presidenta, con un ejemplo, ¿no? En el Perú los padres tienen la tutela de sus hijos, pero hay organizaciones que se disfrazan de derechos, que usan millones de dólares para adoctrinar a sus políticos y jueces y así quitarles ese derecho a los padres. Por ejemplo, ahora hay una campaña tremenda de ponerle hormonas contrarias a su sexo a los niños, incluso contra la voluntad de sus padres. Es un caso que se financia desde el extranjero. Incluso podemos ver cómo en la televisión, cómo Podemos en España, dice, ¿sabes qué? Tiene que decir a los niños de 12 años tener la voluntad sin la tutela de los padres para que se puedan cambiar de sexo o puedan poner hormonas. Eso es lo que están haciendo, Presidente. Entonces todos estos detalles, todas estas cosas suceden. Y sucede, y creo, Presidenta, que ya es tiempo de decir que no al financiamiento externo, no al financiamiento de ninguna llamada organización política disfrazada de ONG, ni para los partidos políticos, ni para a políticas de Estado que, salvo que sean de organismos internacionales totalmente reconocidos como la ONU, la OEA y muchas organizaciones políticas y bancarizados siempre, por supuesto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Reategui. Congresista Mario Mantilla. Congresista Glave. Presidenta, tenemos
un reto, y es cómo lograr una manera de redactar un texto constitucional que pueda mantenerse en la Constitución y que al mismo tiempo responda a las urgencias y a la preocupación que tiene la ciudadanía sobre la financiación ilegal de los partidos políticos. Y sí, yo creo sinceramente, Presidenta, que necesitamos poner candados constitucionales. Porque sí es verdad, y lo hemos visto en el último proceso electoral, y lo hemos visto en distintos reportes periodísticos, que hay financiación oscura, Presidenta, que hay financiación no declarada, que hay financiación de espaldas. ¿Y van a decir el caso de la señora Susana Villarán? Sí, pues, precisamente por eso, porque espero que nunca más pase una cosa así, se tiene que poner un candado. Y así como se tiene que poner un candado para que nunca más pase que haya una campaña como la de la revocatoria que tenga financiación que no haya sido declarada, se tiene que poner candado para que CONFIEP no ponga propaganda paralela y alternativa en medios de comunicación como apoyo a una candidata en particular. Y se tiene que poner candados para que no pueda existir un tipo de propaganda manejada económicamente a través de dinero ilegal, Presidenta. Entonces, ¿qué cosa necesitamos hacer con esto que se está planteando? Usted nos trae un documento nos entrega ahora, y hay que hacer algunas precisiones, Presidenta. Yo diría, en el primer párrafo que usted pone, el financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado, sí habría que colocar no corporativo. Estamos de acuerdo con ese señalamiento, en el primer párrafo, para que quede claro que CONFIEP no puede poner a dedo a quien le dé la gana y después esté reclamando que sus leyes sean aprobadas en el Parlamento. Su regulación, control, verificación, fiscalización y sanción, que habría que poner ahí, penal, civil o administrativa, se realiza de acuerdo a ley. Punto. Eso tendrían que ser las dos modificaciones del párrafo 1. Usted pone, mediante el financiamiento público se promueve la participación política bajo criterios de igualdad y proporcionalidad, así como el fortalecimiento de las organizaciones políticas en el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Ahí sí hay que colocar, Presidenta, por lo menos un párrafo de lo que ha planteado el proyecto de ley del Ejecutivo. Y debería decir, punto seguido, las organizaciones políticas están prohibidas de recibir de manera directa o indirecta aportes anónimos de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos según lo establecido por ley. El siguiente punto, Presidenta, para que quede claro lo que se quiere hacer, porque lo que explicó el congresista Velázquez Quisquén, lo que expliqué yo como le digo, he presentado el proyecto de ley 2270 que está aquí en este Parlamento, que incluye 4 cosas de modificación electoral. Una de ellas es el tema de que se vuelva delito penal la financiación ilegal y no declarada de los partidos políticos, y la otra es poner límites a los gastos de campaña y eliminar la posibilidad del pago de publicidad por parte de los actores políticos y de los privados, y que esto solo puede hacer por el Estado. Entonces, a lo que usted ha colocado habría que ponerlo de tal manera que se ponga: el Estado regula la contratación y la difusión de propaganda electoral únicamente en medios de comunicación televisivo, únicamente, tiene que quedar claro, únicamente mediante financiamiento público indirecto en la forma prescrita por ley. No poner SI, porque SI deja abierto a que es por mecanismos de financiación pública indirecta y otros mecanismos que determine la ley. Entonces tiene que quedar claro que no hay un I, sino que esa financiación pública está determinada por ley, de manera tal que queda claro que en las campañas electorales solamente el Estado puede pagar la publicidad en televisión, Presidenta. Esto además sí requiere un desarrollo normativo donde se aclaren las demás precisiones adicionales, pero sí creemos, en primer lugar, tiene que decir sanción penal o administrativa. En segundo lugar, debe incorporar por lo menos el párrafo que dice: las organizaciones políticas están prohibidas de recibir de manera directa o indirecta aportes anónimos de origen ilícito de personas naturales condenadas por delitos según lo establecido por ley. Y sí sería bueno evaluar, Presidenta, que a la hora en la que se dice de ser público y privado, que sí creemos que debe ser no corporativo, debiera incluirse bancarizado conforme a ley. Y ya evaluaremos nosotros cuáles son los montos básicos y mínimos, pero sí debería estar claro que solamente la aportación debe ser bancarizada. ¿Por qué? Precisamente por lo que ha señalado uno de los colegas. La economía peruana es informal, Presidenta.
precisamente. Y como es presidenta informal y se maneja de manera informal, necesitamos tener el registro del dinero y por eso es que tiene que ser bancarizado, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Congresista Javier Velázquez. Presidenta, el tema del financiamiento nos gustaría verlo desde una perspectiva del mundo ideal, pero estamos en un país real. Conforme lo plantean de buena fe el congresista Lescano y otros colegas, creo que el efecto que produciría una iniciativa como la que están planteando es justamente que los que tengan dinero puedan hacerse de la conducción política del país. Y lo voy a explicar brevemente. A mí me parece hasta una broma que se plantee que hasta un modesto campesino que quiere aportar por su dirigente tenga que irse a un banco, o sea, más le va a costar la lavada que la camisa para registrarlo. Yo creo que esos debates pueden estar cargados de buena fe, pero no abonan a una responsabilidad que tenemos ahora de hacer una función constituyente. Yo creo que nadie le puede privar, y en esto estoy de acuerdo con lo que dice el congresista Mantilla, nadie le puede privar a un ciudadano que tiene dinero y que pueda disponer de 2 o 3 millones de soles que tiene en sus cuentas para la campaña. El artículo 2 de la Constitución es muy claro, todos somos iguales ante la ley y proscribe cualquier tipo de discriminación. Entonces, con el argumento que se ha planteado, pues el señor Trump no fuera presidente en Estados Unidos, ¿no? Tampoco el señor Piñera fuera candidato en Estados Unidos, presidente en Chile. Muy bonito para las tribunas el discurso, pues, ¿no? O sea, solo los que no tenemos plata podemos acceder a la política. Y creo que ese no es el tema. El tema no pasa por ahí. Yo creo que hacer política, lo que tenemos que hacer en la norma es garantizar condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, el domingo las elecciones, ¿quién la va a ganar? Las elecciones en el Perú la va a ganar el señor Cabaza. Él va a ganar. Él va a ganar porque este Parlamento tendrá que explicar después porque al último los voceros se tiraron atrás para impedir que el fraude, los que habían comprado ese partido, permitieron que hoy día va a ganar el señor, en varios lugares del país va a ganar el señor Cabaza. Y de eso volteamos la cara, pues. De eso volteamos la cara. No la volteamos, estamos contigo. No, contigo no, porque hasta tu voz, cuando hicimos una reunión de voceros hubo un proyecto de ley consensuado. Y en 5 minutos alguien llamó y todo esto cambió. Y todo esto cambió. Eso se tendrá que ver después de las elecciones. Entonces, por eso los que levantan la bandera de la moralización, de la lucha, tenemos que poner las cosas en su real dimensión. Nosotros surgimos como un partido del pueblo hace 88 años. Y no le tenemos miedo a un candidato que tenga dinero. Es horrible que yo me ponga como ejemplo, pero en Lambayeque, un partido cuyo propietarios y fundadores tienen dinero legítimo, pues, dinero legítimo. Pero ellos no tienen parlamentario aquí, no tienen parlamentario acá, pues. Cuando el que tiene dinero, con su dinero hace campaña, ahí aparece la política, los que verdaderamente saben hacer política. Hay que ver que aquellos que tienen dinero lícito y participan en la vida política, eso hay que verlo como un estímulo, como dice Johnny Lescano, para caminar más, para tocar, para dar la mano a la gente. Pero de ninguna manera yo me podría atrever a poner una norma para impedir que aquellos que legítimamente tienen dinero y quieren hacer política puedan participar. Eso sí sería gravemente ofensivo a la democracia del país. Me pide una interrupción ahorita. Congresista Lescano. Señora Presidenta, yo quiero replicar al congresista Velázquez en los siguientes términos. No es lo común que un campesino vaya a dejar un sol en el Banco de la Nación. Eso no es lo común. Lo común es que filibusteros
dan entregas de dinero a los partidos políticos de fuente ilícita. Y por eso hemos dicho que todos los aportes deben pasar por el banco. Eso es lo general, ese es el problema. Entonces acá dicen, no, ¿para qué? Utilizando a los campesinos, a los humildes peruanos, que es bien difícil que entreguen dinero a los partidos políticos, ¿no? Eso no es lo general. Y además, señora Presidenta, nadie está prohibiendo que entreguen, el que quiera recibir dinero en su partido político, que lo haga bancarizado. Nadie está prohibiendo que no le entreguen dinero, que le entreguen dinero, pero que lo hagan en el banco para ver quién está poniendo dinero ahí y de dónde está sacando el dinero. Nadie está diciendo que no le den. Y en tercer lugar, lo que sí estamos diciendo es que haya una equidad en las campañas políticas. Equidad, para que todos tengan la misma oportunidad. Porque hay gente que recibe un montón de plata, invierte un montón de dinero en las campañas políticas y otros que no lo hacen. Entonces debe haber algún tipo de equidad para que la guerra, entre comillas, sea más o menos igual. Entonces, señora, no sé de dónde ha sacado el congresista Velázquez esto de que estamos prohibiendo, no, estamos diciendo que lo hagan por el banco, que sepa la gente quién está dando dinero y nada más. Gracias, congresista Velázquez. Sí, pues.